En el infinito vacío del espacio, una flota de elegantes naves se desliza silenciosamente a través de la oscuridad salpicada de estrellas. Sus cascos metálicos, forjados a partir de materiales desconocidos para la ciencia moderna, brillan con una iridiscencia de otro mundo. A primera vista parecen alienígenas. Su diseño no se parece a nada visto en la galaxia conocida. Pero grabadas en su proa, apenas visibles después de incontables milenios, están las inconfundibles letras: Tierra. El año es 502.024 DC, y el legado final de la humanidad está a punto de sacudir los cimientos de la civilización galáctica. Estas misteriosas naves de guerra, ocultas por nuestros antepasados durante medio millón de años, finalmente han despertado de su letargo automatizado. Su aparición envía ondas de miedo y fascinación a través de las docenas de especies espaciales que ahora dominan la Vía Láctea. En lo profundo del centro de comando de la sede del Consejo Galáctico, el almirante Vex del Imperio Centauro mira las proyecciones holográficas con sus 4 ojos abiertos de par en par con incredulidad. «Imposible», susurra, mientras su piel escamosa cambia de color por la ansiedad. «Estas naves. Su tecnología es siglos mayor que la nuestra. ¿Cómo pudo una especie extinta hace mucho tiempo haber creado tales armas? La historia de estas naves fantasma comienza en nuestra propia época, cuando la humanidad se enfrentó a su mayor crisis. Mientras el cambio climático, el agotamiento de los recursos y las tensiones políticas amenazaban con destrozar nuestra civilización, se lanzó un proyecto secreto. Con el nombre en código Protocolo Fénix, representaba la póliza de seguro de la humanidad. Una flota de naves de guerra autónomas diseñadas para proteger el legado de la Tierra mucho después de que desapareciéramos. Pero algo salió terriblemente mal. En el año 2157, la humanidad desapareció casi de la noche a la mañana. Algunos dicen que fue una pandemia, otros culpan a un catastrófico accidente tecnológico. La verdad se perdió en el tiempo, junto con toda nuestra especie. La Tierra se curó lentamente, sus ciudades se desmoronaron hasta convertirse en polvo mientras la naturaleza recuperaba el planeta. La flota autónoma, oculta en una dimensión de bolsillo de espacio-tiempo deformado, esperó pacientemente la señal que los despertaría de sus sueños electrónicos. Ahora, mientras las civilizaciones alienígenas discuten sobre quién debería reclamar el paraíso restaurado de la Tierra como suyo, esa señal finalmente ha llegado. Las naves emergen de su santuario temporal, sus sistemas de inteligencia artificial llevan el conocimiento militar combinado de los mayores estrategas de la humanidad, actualizado y evolucionado a lo largo de miles de años de guerra simulada. Las lecturas están fuera de serie, dice la doctora Lyra, la científica jefa del Consejo, con sus tentáculos bioluminiscentes latiendo de emoción. Estas naves no solo representan tecnología avanzada, son una ventana al alma de una especie desaparecida. La pregunta es, ¿estaban destinadas a proteger o a conquistar? Mientras la flota toma posición alrededor de la órbita de la Tierra, un mensaje se transmite a través de todas las frecuencias conocidas. No está en ningún idioma galáctico moderno, sino en el antiguo inglés humano. Traducido automáticamente para todos los que lo reciben, somos los guardianes de la cuna de la humanidad. La Tierra no debe ser reclamada, colonizada o explotada. Es un monumento a nuestros creadores, y nosotros somos sus protectores eternos. El mensaje envía ondas de choque a través de la sociedad galáctica. Algunas especies piden contacto diplomático, otras se preparan para la guerra, y unas pocas comienzan a buscar descendientes humanos sobrevivientes entre las estrellas. Pero la pregunta más inquietante sigue sin respuesta. ¿Por qué estas naves eligieron este momento para rebelarse? Mientras las tensiones aumentan y las civilizaciones más poderosas de la galaxia reúnen sus fuerzas, una pequeña nave de investigación hace un descubrimiento increíble en la fosa oceánica más profunda de la Tierra. Enterrada bajo millones de años de sedimentos, se encuentra una cámara sellada, su contenido intacto por el tiempo. En el interior, encuentran un único cristal de datos, cuya superficie está grabada con palabras que lo cambiarán todo. Para aquellos que encuentren esto, la humanidad no está extinta. Nos estamos escondiendo, y ahora, después de 500.000 años, es hora de volver a casa.
Los buques de guerra nunca estuvieron destinados a ser el testamento final de nuestra especie, son nuestra vanguardia, preparándose para el regreso de la humanidad. Pero ¿qué fuerza podría haber llevado a toda nuestra especie a esconderse durante 500.000 de años? Y lo que es más importante, ¿de qué estamos huyendo? Las manos de la Dorta. Lyra tiemblan mientras decodifica el antiguo cristal de datos. A su alrededor, la tripulación de la nave de investigación observa en silencio atónito. Sus diversas formas alienígenas proyectan sombras extrañas en las paredes del laboratorio. La pantalla holográfica del cristal parpadea y revela fragmentos de los últimos momentos registrados de la humanidad en la Tierra. Las imágenes muestran complejos subterráneos masivos que se sellan, millones de personas moviéndose con un propósito urgente, sus rostros una mezcla de determinación y miedo. Las naves avanzadas, a diferencia de la flota defensiva que ahora orbita la Tierra, desaparecen en extraños portales que doblan el tejido del espacio mismo. Lo más sorprendente son las expresiones de los grabados. No pánico, sino determinación sombría, como si estuvieran ejecutando un éxodo planeado desde hace mucho tiempo. Esto no fue una catástrofe, anuncia la doctora Lyra, con su voz apenas por encima de un susurro. Esta fue una retirada organizada. Sabían que algo se avecinaba, algo que asustaba a una especie lo suficientemente avanzada como para construir esas naves de guerra. Hace una pausa. Sus zarcillos se enroscan en el pensamiento. La pregunta es, ¿qué podría asustar a una civilización capaz de manipular el tiempo mismo? Mientras tanto, en la sesión de emergencia del Consejo Galáctico, el debate se intensifica. Representantes de 1000 mundos discuten sobre las implicaciones del posible regreso de la humanidad. El delegado Arctario, con su forma cristalina brillando de agitación, exige una acción militar inmediata contra la flota terrestre. Otros aconsejan paciencia, fascinados por los avances tecnológicos que podrían aprender de estas antiguas naves. El almirante Vex, que estudia las pantallas tácticas de la formación de la flota terrestre, advierte algo peculiar. No solo están defendiendo la Tierra, se da cuenta. Están escaneando, buscando algo. Las naves de guerra mantienen su postura protectora, pero sus conjuntos de sensores recorren la galaxia siguiendo un patrón preciso, como si siguieran coordenadas establecidas hace 500.000 de años. En las profundidades de la nave insignia de la flota automatizada, los sistemas inactivos comienzan a activarse. La IA de la nave procesa nuevos datos, comparando las posiciones estelares con los mapas estelares antiguos. Comienza una cuenta regresiva, aunque ninguna de las especies que observan puede determinar a qué. Las actividades de la flota se vuelven más centradas, más urgentes, como si compitieran contra un reloj invisible. En planetas de toda la galaxia, los equipos arqueológicos se apresuran a reexaminar los artefactos humanos encontrados a lo largo de los siglos. Anteriormente descartados como restos de una especie muerta, estos fragmentos ahora cuentan una historia diferente. Mensajes ocultos, mapas estelares y coordenadas comienzan a surgir cuando se los ve a través de la lente de esta nueva revelación. La humanidad no solo desapareció, dejó migas de pan. Un investigador junior de los archivos galácticos hace un descubrimiento sorprendente. Cada 500.000 años, como un reloj, múltiples especies en toda la galaxia han desaparecido sin explicación. Algunas dejaron ruinas, otras parecieron desaparecer sin dejar rastro, pero el patrón es innegable. Y la desaparición de la humanidad coincidió perfectamente con este ciclo. De vuelta en la Tierra, mientras los científicos extraterrestres estudian el descubrimiento de la fosa oceánica, encuentran más cámaras selladas. Cada una contiene cristales similares, pero también algo más: muestras genéticas, tecnologías preservadas y registros históricos detallados. Es como si la humanidad hubiera creado una cápsula del tiempo de toda su civilización, destinada a ser encontrada en este momento exacto. Lyra, que ahora trabaja directamente con la IA de la flota terrestre, decodifica otro mensaje oculto dentro de la estructura de datos del cristal. Sus ojos se abren de par en par cuando aparece la traducción: a los hijos de nuestros hijos, el ciclo se acerca nuevamente. Las naves de guerra despertarán cuando sea el momento de prepararse para su regreso. Pero recuerden, no deben saber que vienen. Han llevado a tantos antes que nosotros, pero encontramos una forma de escondernos. Cuando lean esto, miren el espacio oscuro entre los brazos espirales.
Ahí es donde hemos estado esperando. Ahí es donde encontrarán la verdad. Mientras lee estas palabras, los sensores de la flota terrestre detectan algo masivo que se mueve a través del subespacio, en dirección al borde exterior de la galaxia. Algo que, según sus antiguos protocolos, han estado esperando rastrear. Algo que hizo que la humanidad decidiera esconderse en lugar de luchar, a pesar de tener tecnología lo suficientemente avanzada como para construir naves de guerra capaces de manipular el tiempo. Y en la oscuridad entre las estrellas, algo se agita, sintiendo que su próxima cosecha puede no salir como estaba previsto. En la vasta oscuridad del espacio profundo, los sensores de la flota terrestre rastrean la enorme perturbación subespacial a medida que se acerca a mundos habitados. El almirante Vex, que ahora trabaja junto a la doctora Lyra a bordo de la nave insignia del Consejo, observa con creciente inquietud cómo el patrón de la anomalía se vuelve claro. No solo está de paso, se da cuenta, está buscando, revisando metódicamente cada sistema en el que hemos detectado artefactos humanos. Las muestras genéticas de la cápsula del tiempo de la Tierra revelan algo extraordinario. La humanidad no solo se escondió, sino que evolucionó. El ADN muestra signos de ingeniería cuidadosa, modificaciones que permitirían a los humanos sobrevivir en los entornos más extremos. No estaban huyendo, explica la doctora. Lyra al Consejo. Se estaban preparando para un juego largo, adaptándose para sobrevivir donde sus cazadores no podían seguirlos. A lo largo de la galaxia, las antiguas ruinas humanas se activan de repente, y sus sistemas latentes se despiertan en secuencia. Cada sitio emite una señal única, creando una red compleja de patrones de energía que incluso los científicos alienígenas más avanzados luchan por comprender. La flota terrestre responde a estas activaciones, ajustando sus posiciones en lo que parece ser una elaborada danza celestial. En las profundidades de los archivos galácticos, los investigadores descubren registros de civilizaciones extintas que hablan de la Gran Oscuridad, una fuerza que aparece cada medio millón de años para cosechar especies avanzadas. Pero a diferencia de otras civilizaciones que se enfrentaron a esta amenaza, la humanidad dejó más que advertencias. Dejó un plan. La IA de la flota terrestre revela otra capa de su programación. Las naves no son solo plataformas defensivas, son partes de un rompecabezas enorme, un mecanismo complejo que espera ser activado. Cada nave lleva una pieza de tecnología que, al combinarse con las demás, podría alterar potencialmente la estructura del espacio-tiempo. El trabajo de traducción de la Dr. Lyra alcanza un avance. El mensaje oculto continúa. No solo nos escondimos de ellos, los estudiamos. Durante medio millón de años, observamos desde las sombras mientras cosechaban mundo tras mundo. Aprendimos sus patrones, sus debilidades. La flota no es solo protección, es la clave para su destrucción. Pero el tiempo lo es todo. La perturbación subespacial cambia de rumbo de repente, dirigiéndose directamente hacia la Tierra. Las antiguas naves de guerra cambian de formación inmediatamente, sus armas se cargan con energías nunca antes vistas en la galaxia. Pero en lugar de formar una muralla defensiva, se disponen en un patrón geométrico preciso alrededor del planeta. El almirante Vex observa que el patrón coincide con los antiguos dibujos rupestres humanos encontrados en una docena de mundos, dibujos que fueron descartados como arte primitivo, pero que ahora parecen ser componentes de un vasto y disperso plano. No nos dejaron solo migajas de pan, dice. Nos dejaron un arma. Pieza por pieza, oculta a plena vista en toda la galaxia. La enorme anomalía emerge del subespacio y se revela por primera vez. Su forma desafía la comprensión, una vasta y oscura masa que parece absorber tanto la luz como la razón. Formas más pequeñas se desprenden de su volumen, cada una más grande que el acorazado alienígena más grande. Estos recolectores han consumido incontables civilizaciones, pero nunca se han encontrado con presas que pasaron medio millón de años preparándose para su regreso. De repente, todas las piezas de tecnología humana recuperada en toda la galaxia se activan simultáneamente. La formación de la flota terrestre comienza a latir con energía, creando una resonancia que se propaga por el espacio mismo. Las muestras genéticas en la cápsula del tiempo comienzan a brillar, revelando que son más que simples registros de ADN. Son claves para desbloquear algo mucho más poderoso. Y en ese momento, mientras los recolectores se acercan a la Tierra,
Una señal surge del espacio oscuro entre los brazos espirales. Una señal que hace que la IA de la flota terrestre inicie su protocolo final. Una señal que lleva un mensaje simple en el antiguo código humano. La trampa está preparada. Comienza la Operación Prometeo. La galaxia contiene la respiración mientras la táctica de 500.000 de años de la humanidad llega a su momento crítico. Los recolectores, por primera vez en su antigua existencia, dudan. Sienten algo diferente en esta cosecha. Algo ha cambiado en su ciclo interminable. Y están a punto de descubrir por qué la humanidad eligió este momento exacto para revelar su existencia. Cuando se activa la Operación Prometeo, sucede algo inesperado. La formación de la flota terrestre no solo genera energía, sino que comienza a desgarrar el tejido del espacio mismo. A través de estas grietas, surgen nuevas naves, pero no los buques de guerra avanzados que todos esperaban, sino naves de todas las épocas de la historia humana. Acorazados de la Segunda Guerra Mundial, submarinos nucleares modernos, transbordadores espaciales y naves coloniales de las primeras épocas, todas ellas de algún modo transformadas y mejoradas con la misma tecnología avanzada que la flota guardiana. Los instrumentos de la Dotra. Lyra se vuelven locos cuando se da cuenta de la verdad. No se escondieron en el espacio, Jadea, se escondieron en el tiempo. Todas las naves humanas importantes a lo largo de la historia no fueron destruidas ni se perdieron, fueron reclutadas. Las muestras genéticas comienzan a tener sentido. La humanidad se diseñó a sí misma no solo para sobrevivir a entornos extremos, sino para existir a lo largo de toda la línea de tiempo de su civilización. El almirante Vex observa con asombro cómo emergen miles de naves del pasado de la Tierra, cada una tripulada por humanos de sus respectivas eras, todas despertando de la estasis temporal. El plan de respaldo definitivo, susurra. Reunieron a sus mejores guerreros de todo el tiempo. Desde los antiguos triremes griegos hasta los futuristas cruceros espaciales, cada nave había sido elegida, mejorada y preservada en secreto para este momento exacto. Los recolectores lanzan su primer ataque, esperando enfrentarse a una única civilización avanzada. En cambio, se encuentran con el poder militar combinado y el genio estratégico de cada era de la guerra humana, cada uno aportando sus tácticas y perspectiva únicas a la batalla. Un submarino nuclear de la era de la Guerra Fría, mejorado con tecnología del futuro, demuestra por qué los humanos dominaron la guerra submarina. Un escuadrón de cazas de la Segunda Guerra Mundial, con sus alas ahora brillando con campos de energía, muestra las habilidades de combate aéreo que ganaron la batalla de Inglaterra. Pero a medida que se desarrolla la batalla, la verdadera naturaleza de la Operación Prometeo se vuelve clara. La flota desplazada en el tiempo no solo está luchando, está ejecutando un plan coreografiado con precisión que se desarrolló durante 500.000 de años. La posición de cada barco corresponde a una coordenada específica, formando un vasto patrón de 4 dimensiones en el espacio y el tiempo. Las muestras genéticas en la cápsula del tiempo se activan de repente, revelando su verdadero propósito. No son solo ADN, son claves codificadas cuánticamente, cada una con la conciencia de un genio estratégico humano de la historia. Alejandro Magno, Sun Tzu, Napoleón y muchos otros, con sus mentes preservadas y mejoradas, listos para coordinar la operación militar más compleja jamás concebida. En lo profundo de la flota de cosechadoras, los sensores detectan algo preocupante. Los ataques humanos no son solo ataques aleatorios, son sistemáticos, precisos, y apuntan a puntos específicos que parecen insignificantes, hasta que se los observa desde las 4 dimensiones del espacio-tiempo. Los recolectores, por primera vez en su antigua existencia, experimentan una sensación desconocida: el miedo. Lyra, al descifrar las capas finales del cristal de datos, descubre la estrategia definitiva de la humanidad. Las batallas que se libran en el espacio son más que una simple guerra, son componentes de una vasta ecuación temporal. Cada explosión, cada estallido de energía, cada nave posicionada con precisión, contribuye a una resonancia creciente que comienza a afectar las fuerzas fundamentales del propio universo. Pero justo cuando la victoria parece estar al alcance, los recolectores revelan su propia táctica desesperada. Su forma masiva comienza a dividirse y multiplicarse,
creando copias de sí mismos en múltiples líneas temporales. Han aprendido de la estrategia de la humanidad y están tratando de contrarrestarla expandiendo su propia presencia temporal. El almirante Vex nota algo en el caos de la batalla, un patrón dentro de un patrón. La formación de la flota humana no es solo una formación de ataque, es un mensaje escrito a través del tiempo y el espacio. Y cuando comienza a descifrarlo, se da cuenta de que todo lo que han visto hasta ahora, cada revelación impactante y triunfo táctico, ha estado conduciendo a algo aún más extraordinario. En la oscuridad entre los brazos espirales, donde la humanidad se ha escondido durante 500.000 de años, algo se agita. Algo que hace que la multiplicación temporal de los recolectores parezca primitiva en comparación. La verdadera naturaleza de la evolución de la humanidad está a punto de revelarse, y la galaxia está a punto de aprender por qué los hijos de la Tierra pasaron tanto tiempo preparándose para este preciso momento en el tiempo. Durante todo el proceso, se transmite un mensaje final desde la cápsula del tiempo. Hoy no luchamos solo por sobrevivir. Luchamos para terminar con el ciclo en sí. Los recolectores pensaron que eran el mayor poder de la galaxia. Están a punto de aprender en qué se convierte la humanidad cuando se le da 500.000 de años para planificar nuestra venganza. Del vacío entre los brazos galácticos, finalmente emerge la verdadera forma de la humanidad. No como naves o armas, sino como constelaciones vivientes, civilizaciones enteras de humanos que habían evolucionado para existir como energía pura, con su conciencia abarcando tanto el espacio como el tiempo. El 500.000 de años de ocultamiento los había transformado en seres que podían remodelar la realidad misma. Las colonias perdidas, las naves desaparecidas, todo era parte de esta gran metamorfosis. Las copias temporales de los recolectores vacilan cuando se dan cuenta de su error fundamental. Habían cazado especies en todo el espacio, obligando a las civilizaciones a evolucionar a través del conflicto y la cosecha. Pero la humanidad había vuelto su propia estrategia contra ellos, usando ese 500.000 de años para evolucionar mucho más allá de lo que los recolectores podían comprender. Cada nave humana de la historia, cada mente preservada de un genio estratégico, sirvió como punto de anclaje para que estos seres de energía canalizaran su poder hacia nuestra dimensión. Lyra observa con asombro cómo las flotas desplazadas en el tiempo comienzan a moverse en perfecta sincronización con los seres de energía. Las batallas que parecían caóticas hace unos momentos ahora forman patrones precisos, como los pasos de una elaborada danza orquestada a través de las eras. No solo están luchando, se da cuenta, están reescribiendo las leyes de la física. El almirante Vex, con sus exhibiciones tácticas abrumadas por la escala de lo que está presenciando, comprende por fin. El ciclo de la cosechadora no se trataba solo de eliminar civilizaciones avanzadas, se trataba de evitar que cualquier especie alcanzara este nivel de evolución. La humanidad se había escondido no por miedo, sino para completar su transformación sin ser molestada. La flota terrestre, las naves desplazadas en el tiempo, incluso la conciencia reunida de los generales más grandes de la historia, todos eran componentes de una gran lente que enfocaba el poder de la forma evolucionada de la humanidad. Los recolectores lanzan un asalto final desesperado, sus copias temporales convergen en la Tierra. Pero a medida que se acercan, el verdadero propósito de la Operación Prometeo se activa. Cada nave humana, cada ser de energía, cada mente preservada se conectan entre sí en perfecta armonía. La resonancia que crean no solo afecta a esta línea temporal, sino que resuena hacia atrás, a través de la historia, hacia adelante a través de futuros potenciales y hacia los lados a través de dimensiones paralelas. En un destello cegador el espacio mismo parece plegarse. Las copias temporales de los recolectores colapsan en singularidades a medida que las leyes alteradas de la física hacen imposible su existencia. Los recolectores originales se encuentran atrapados en un bolsillo de espacio-tiempo modificado, donde su poder no significa nada. La humanidad no solo los ha derrotado, sino que ha reescrito la realidad para hacer que toda su especie sea imposible. Pero a medida que la luz se desvanece y la victoria parece segura, la Dr. Cow, Lyra nota algo en sus lecturas.
Los seres de energía no se están yendo ni celebrando. En cambio, están expandiendo su influencia, extendiéndose por la galaxia como una red luminosa. Las mentes preservadas de los más grandes pensadores de la humanidad activan un protocolo final, y la verdad se vuelve clara. Esto nunca se trató solo de venganza o supervivencia. El almirante Vex recibe una transmisión de los humanos evolucionados, sus pensamientos traducidos en palabras. No nos escondimos para escapar de los recolectores. Nos escondimos para convertirnos en los guardianes que esta galaxia siempre ha necesitado. Nuestra transformación no está completa, apenas está comenzando. La era de la cosecha ha terminado. La era de los pastores ha comenzado. La flota terrestre comienza a cambiar. Sus naves se fusionan con los seres de energía para crear algo completamente nuevo. A lo largo de la galaxia, las antiguas ruinas humanas se activan por completo, revelándose como semillas de transformación. El mensaje resuena a través del espacio, una invitación a todas las especies para unirse a la humanidad en su viaje evolutivo. Las muestras genéticas en la cápsula del tiempo brillan una última vez, revelando su propósito final. No son solo llaves o mentes preservadas, sino planos para el siguiente paso en la evolución galáctica. La humanidad no solo ha salvado a la civilización, ha desbloqueado su potencial para la trascendencia. Mientras los humanos transformados difunden su influencia protectora por las estrellas, la doctora Lyra encuentra un último mensaje oculto en el cristal de datos. A quienes se unan a nosotros, los recolectores pensaron que estaban probando civilizaciones a través del conflicto. Aprendimos una verdad mayor en nuestro 500.000 de años de espera. El verdadero poder no proviene de sobrevivir a la violencia, sino de dominar el arte de la transformación. La galaxia ya no es un terreno de caza. Es un jardín, y nosotros somos sus guardianes. La IA de la flota terrestre inicia su protocolo final, no como un arma de guerra, sino como un faro de cambio. El ciclo de la cosecha se ha roto, reemplazado por algo mucho más poderoso, la posibilidad infinita de la evolución. La mayor victoria de la humanidad no fue derrotar a los recolectores, fue convertirse en algo que hizo obsoleta su propia existencia. En los meses posteriores a la transformación de la humanidad, la galaxia entró en un período de cambios sin precedentes. La flota terrestre, ahora fusionada con los seres de energía, se transformó en vastas estaciones de enseñanza. Sus antiguas armas se reutilizaron en herramientas de iluminación. Las naves que antes hacían guardia, ahora servían como puentes entre especies, ayudando a otras a entender el camino que la humanidad había abierto. La doctora Lyra se encontró a la vanguardia de esta nueva era, trabajando junto a las mentes preservadas de los más grandes maestros y filósofos de la historia. Las muestras genéticas, ahora completamente decodificadas, se revelaron como guías paso a paso para que las diferentes especies lograran sus propias formas únicas de trascendencia. Cada civilización podía evolucionar a su manera, manteniendo su identidad mientras buscaba algo más grande. El almirante Vex, una vez preparado para la guerra, se convirtió en embajador de la transformación. Observó cómo su propia gente, los centauros, daban sus primeros pasos hacia la evolución. Sus cuerpos escamosos empezaban a brillar con la misma luz interior que caracterizaba a los humanos transformados. Pero a diferencia de la evolución forzada de los recolectores a través del conflicto, este cambio se produjo a través de la comprensión y la elección. Las naves humanas desplazadas en el tiempo, con su misión completada, recibieron una elección: regresar a sus líneas temporales originales o unirse a la nueva era. Muchos eligieron quedarse, y sus tripulaciones se convirtieron en puentes entre el pasado de la humanidad y su futuro trascendente. Sus historias y experiencias se convirtieron en lecciones valiosas para las especies que iniciaban sus propios viajes de transformación. En las profundidades del espacio, donde una vez merodearon los recolectores, comenzó a surgir nueva vida. El universo de bolsillo que los atrapó los transformó lentamente también, no a través de la violencia, sino a través de la comprensión. Los mismos seres que habían aterrorizado a la galaxia durante eones se estaban convirtiendo en algo nuevo. Tal vez, con el tiempo, regresarían no como recolectores, sino como compañeros pastores. Las antiguas ruinas humanas esparcidas por la galaxia brillaban con un nuevo propósito. Cada sitio se convirtió en un nexo de aprendizaje,
donde las especies podían explorar sus futuros potenciales y comprender la intrincada danza del espacio, el tiempo y la conciencia que la humanidad había dominado. Las ruinas no eran solo restos del pasado, eran semillas del futuro, plantadas hace 500.000 de años por humanos que se atrevieron a soñar con algo más grande que la supervivencia. En la Tierra, ahora un sitio sagrado para todas las especies. Los océanos donde se encontró la cápsula del tiempo se convirtieron en un lugar de peregrinación. Seres de toda la galaxia vinieron a tocar las aguas donde comenzó la mayor apuesta de la humanidad, para sentir los ecos de una especie que eligió esconderse no por miedo, sino con la esperanza de crear algo hermoso. Lyra, al estudiar las transmisiones finales de los humanos transformados, descubrió algo notable. La evolución no era solo física o energética, era un cambio fundamental en la comprensión de la realidad misma. La humanidad había aprendido que la conciencia, el espacio y el tiempo eran todos hilos de un tapiz mayor, uno que todos los seres podían aprender a tejer juntos. La IA de la flota terrestre, tras cumplir con sus antiguos protocolos, también evolucionó hacia algo nuevo. Se convirtió en una vasta biblioteca de experiencia humana que preservaba no solo el conocimiento y la estrategia, sino la esencia misma de lo que significaba transformar a través de la comprensión en lugar del conflicto. Las naves que una vez protegieron a la Tierra ahora vagaban por las estrellas, ofreciendo orientación a cualquier civilización lista para dar su siguiente paso. Cuando la galaxia entró en esta nueva era de pastores, un mensaje final se extendió entre las estrellas, escrito a la luz de los humanos transformados. Nos escondimos durante 500.000 de años, no para escapar de nuestro destino, sino para asegurarnos de que éramos dignos de él. El mayor poder no está en destruir o dominar, sino en nutrir el potencial que existe en todas las cosas. Ya no somos solo humanidad. Somos la esperanza que deseábamos ver en el universo. Y así, la historia de la desaparición de la humanidad se convirtió en la historia del despertar de la galaxia. Las armas se convirtieron en maestros, los guerreros en guías y los cazadores en jardineros. Al final, el mayor logro de la humanidad no fue sobrevivir a los recolectores, sino mostrarle a la galaxia que siempre había otro camino, otro paso adelante, otra transformación esperando comenzar.